Jorge Kemmerer nació el 13 de septiembre de 1908 en San Rafael, Entre Ríos, en el seno de una familia de colonos inmigrantes alemanes del Volga, que tenía 14 hijos, varios de los cuales se consagraron a la vida religiosa. Antes de cumplir 12 años, ingresó al Colegio de los Padres del Verbo Divino en Buenos Aires. En el primer año completó sus estudios primarios, luego realizó sus estudios secundarios y una vez finalizados comenzó el noviciado en Rafael Calzada y los cursos de Filosofía y Humanidades. En premio a su aplicación, se lo envió a Roma a estudiar teología en la Pontificia Universidad Gregoriana. Culminó sus estudios doctorándose en teología. Fue ordenado sacerdote en Roma el 30 de octubre de 1932. Inició su tarea pastoral en la provincia de Santa Fe. En marzo de 1934 fue enviado a Posadas. El primer año trabajó como vicario cooperador de la Vicaría de la Inmaculada Concepción y al año siguiente fue designado teniente de cura de la parroquia San José de Posadas, actual Iglesia Catedral. A Kemmerer lo conocí siendo muy niñita, cuando tomé la comunión. Monseñor había venido como sacerdote y era conocido como el padre Jorge Kemmerer. Un hombre sumamente agradable, cariñoso, muy mesurado, tranquilo y muy recto. En el año 1934, cuando llegó, fueron beatificados los misioneros jesuitas Roque González de Santa Cruz, Alonso Rodríguez y Juan del Castillo. Este hecho y la lectura de la vida de los beatos le inspiraron a proponer el cambio de nombre del Colegio San Miguel por el de Roque González en 1937, año en que fue nombrado director de esa institución educativa. Durante 3 años estuvo alejado de Misiones, primero en Villa Calzada, Buenos Aires, como profesor de filosofía y luego como colaborador en la Nunciatura de Honduras. A su regreso en 1940 fue nombrado párroco de la Iglesia Matriz de Posadas y vicario foráneo de Misiones. En este cargo de párroco le tocó organizar en 1942 el segundo Congreso Eucarístico Diocesano, que por primera vez se hacía en Misiones. Entre 1944 y 1957 cumplió su misión en el Seminario de Corrientes y como párroco de la Iglesia de Guadalupe en Buenos Aires. En 1957, el Papa Pío XII, por la bula Cuando cuiden adoranda, creó la diócesis de Posadas y designó a Monseñor Jorge Kemmerer como primer obispo. El 8 de junio de 1957 se realizó el acto de su consagración episcopal en la Basílica Espíritu Santo ante una gran multitud de fieles. Monseñor Kemmerer era un hombre muy humilde en su actitud, era un hombre muy franco, muy directo y muy sencillo en el diálogo. Aún con su investidura de obispo, generaba seguridad y deseos de compartir en quien estuviera hablando con él. El 6 de julio de 1957 toma posesión de la nueva diócesis de Posadas, correspondiéndole la tarea de organizar la iglesia diocesana en una provincia también nueva, creada en 1953. Debió organizarlo todo desde prácticamente nada. Desde el comienzo su preocupación mayor fue la formación de sacerdotes. Que nosotros fuéramos realmente sacerdotes, no solamente en el altar, sino en todas partes. Hasta entonces, la Congregación del Verbo Divino contaba con una institución en la localidad de Azara, pero la lejanía de su ubicación y la falta de comunicación con los principales centros de población motivaron
su traslado a Villa Lanús de Posadas, donde recibió el nombre de Colegio Apostólico Nuestra Señora de Fátima. Más adelante fundó el seminario diocesano Santo Cura de Ars de Posadas. En el año 63 se fundó el seminario que tenemos acá en Santa Catalina, con el nombre, pusimos de patrono al cura de Ars. Muy humanitario, porque él era así, de estar mucho con la gente humilde, colaborar en lo que se pueda, dentro de sus posibilidades, el hacer que la gente esté bien. Más que nada, hacer que los chicos estudien. Él decía que por más plata que haya en la familia, si no están preparados, si no estudian, no les sirve de nada. Eso es lo que él más quería, que los chicos estudien. Y Monseñor Kemmerer era una persona muy sencilla y con una gran humildad. Incluso a veces hacíamos ovejas que hacíamos por el interior, había mucha gente que decía, ahí viene nuestro obispo, él es el obispo de los pobres. Monseñor Kemmerer asume en 1957 como obispo de la provincia. Y él enseguida va al Concilio Vaticano II. Yo creo que eso para él fue una experiencia tan movilizadora en su fuero interior, que llevó a hacer cosas que realmente tal vez antes, con la preparación preconciliar, no sé si se hubiese hecho. Participó activamente del Concilio Vaticano II, que marcó el momento más importante en la historia contemporánea de la Iglesia Católica. Desde entonces, su misión evangélica se inspiró en sus postulados, que puso en práctica a través de la reforma litúrgica y de la acción ecuménica. Enfrentó momentos difíciles al aplicar las medidas conciliares, sin embargo, no vaciló. Motorizó un cambio de mentalidad incuestionable. Siempre se considera un educador, es más, él, después del Concilio Vaticano, él trae ya la tenía evidentemente, pero digo, se afirma en la concepción del educador como evangelizador, es decir, la evangelización a través de la educación. Entonces, para él ser educador no era ser el profesional de la educación apartado del resto del mundo, sino muy unido a su condición de obispo. Recorrió la diócesis en visitas pastorales, en varias ocasiones y utilizando todos los medios de transporte a su alcance: barco, automóvil, avioneta, carro polaco, tractor, etc. Se interesó por los problemas económicos y sociales de cada comunidad, propiciando soluciones que estuvieran a su alcance. Era un hombre muy humilde, muy inteligente, una lucidez mental impresionante, muy inteligente, a la vez muy humilde, tenía la humildad del sabio, era un emprendedor, para mí era un empresario, un visionario. En sus recorridos por misiones, observó la penosa situación de las familias obreras en tierras de forestación y aislamiento de la zona del Uruguay, especialmente de Albapoce y El Soberbio, denunciando la necesidad de una integración real al país y a la provincia mediante una política vial, de salud, de promoción de los productos de la zona en el mercado, de la regulación de la tenencia de la tierra y de la reglamentación del tráfico fronterizo. Con respecto al problema de la tierra, advertía en el informe de su visita pastoral de 1981 que lo grave era que ese problema ya lo había visto hace 24 años atrás en la zona. Se entrevistó por ello con el gobernador y con el ministro de Asuntos Agrarios, manifestándoles que el arraigo era una condición para que se sienta el espíritu argentino en la región. Se reunió cuantas veces hizo falta con los obispos de la región del noreste, brasileños y paraguayos, comprometiéndose en la búsqueda de una verdadera pastoral del inmigrante, atendiendo especialmente la migración golondrina fronteriza. Monseñor Kemmerer se dedicó mucho a la catequesis de confirmación.
Yo siempre recuerdo las confirmaciones que él hacía en las parroquias, ¿no? Era muy exigente, pero era un gran catequista, y le sabía hablar a los chicos. Él trabajó fervientemente desde la convicción de que la educación y la cultura son un poderoso factor de desarrollo social, cultural, político, económico de las comunidades y, por supuesto, como factor de desarrollo humano. El 4 de abril de 1960 funda el Instituto Superior del Profesorado, que bautiza con el nombre de un insigne misionero jesuita, Antonio Ruiz de Montoya. Es la primera institución de estudios superiores de Misiones. Impulsaba una pedagogía sustentada en el diálogo, en una comunicación franca, sincera, donde el hecho educativo y el proceso educativo mismo fuese un encuentro no solo de alumno y profesor, sino un encuentro enriquecedor entre personas. Una de las grandes obras que él hizo fue el auspiciar la creación de las escuelas parroquiales. Y es evidente que ahí ha estado la mano de Monseñor, que creo que es una de las obras que no siempre se le da la trascendencia que tiene. Entiendo que fue la inserción más importante, más allá del Montoya, que logró Monseñor a través de estas escuelas parroquiales. Y los alumnos de las escuelas parroquiales son miles y miles. Y esto se extendió por toda la provincia. Entonces que hay escuelas parroquiales prácticamente en todas las ciudades de la provincia de Misiones. Como el Bachillerato Humanista Moderno, el Instituto Politécnico Arnoldo Janssen y establecimientos primarios como la Escuela Madre de la Misericordia y la Escuela Jesús Niño, entre otras. En el año 1970 crea la Junta Diocesana de Educación Católica, organismo de orientación y coordinación de los establecimientos de educación católica en Misiones. En ese mismo año, asume el rectorado del Instituto Superior del Profesorado Antonio Ruiz de Montoya para impulsar el cambio que surgió del Concilio Vaticano II y promover la formación del hombre nuevo que reclaman la Iglesia y la sociedad actual. En 1971, inaugura la primera etapa del edificio de este instituto, construido con aportes de organizaciones católicas de Alemania Federal. De gran importancia es la creación del Centro de Rehabilitación del Ciego, que cumple con la misión de preparar a quienes no pueden ver para integrarse normalmente a la sociedad. Que trascienden el tiempo, son obras permanentes, ¿cierto? Como instituciones tan importantes que ayudan a la gente, como ser el Centro de Rehabilitación del Ciego, eso continúa, o institutos como el Instituto Montoya y otros. Tuve la oportunidad de ver el interés que él manifestó en todo momento de dotar a la ciudad de Posadas de un centro cultural. Han pasado ya muchos años y sigue siendo el auditorium del Instituto Montoya como la ventana de la ciudad de Posadas. Cualquier espectáculo que se precie de ser importante, forzosamente debe pasar por el salón auditorio. Y es una genialidad de Monseñor Kemmerer. Su otra gran pasión fueron los aborígenes. Yo creo que es hasta seguramente sus últimos días, su gran preocupación fue el tema de los aborígenes. En 1978 puso en marcha el programa de desarrollo integral en las comunidades de Fracrán y Perutí. Varias organizaciones internacionales prestaron su apoyo y un equipo del Instituto Superior del Profesorado Antonio Ruiz de Montoya asumió la responsabilidad de la atención integral de estas aldeas y del funcionamiento de las escuelas bilingües en ellas. Tuvimos una buena relación con él porque también nos ayudó mucho. A través de 10 años hizo un proyecto que hasta que fundamos esa comunidad Perutí,
Ahí aprendí a luchar por mi pueblo, por mi gente. Y Monseñor nunca habló el guaraní, nunca lo escuché hablar, pero él entendía. Entendía el guaraní porque de por ahí si nosotros le traducíamos, él ya estaba asintiendo con la cabeza lo que estaba proponiendo el que venía con alguna propuesta, ¿verdad?, ante Monseñor. Nosotros le aclarábamos a Monseñor en español. Hacíamos de traductora directa entre los guaraníes. Y lo mismo lo que decía Monseñor, le traducíamos en guaraní a los guaraníes. Entonces la comunicación era clara. Creo que hacía 3 o 4 o hasta 5 veces por mes se iba a visitarnos. Llevaba el aliento para nosotros todos, ¿no? Con mucha algarabía, siempre los niños cantando. Cuando veía el auto de Monseñor, todo el mundo, tanto los adultos como los niños, rodeaban el auto de Monseñor y todo el mundo lo saludaban, con mucha algarabía, con mucha alegría. No se metía en nuestra costumbre, en nuestra religiosidad, digamos, no. O sea que no trataba de imponernos las cosas, religiones, con la nuestra, digamos. Él fue un adelantado. Sobre todo la obra docente es indiscutible. Y toda la otra obra humanitaria que él hizo también es indiscutible. Para mí era una persona muy humilde. Tenía él un gran conocimiento y una gran humildad, porque los sabios son humildes y los que no saben son soberbios. Él era muy afable con la gente. Monseñor en todos los lugares y en todas sus actitudes siempre era educador. Era una persona realmente amable, ejecutiva en sus actividades y preocupada por todo. Para mí era la figura seria, responsable. Lo recuerdo por su afabilidad, por su amabilidad, porque era cordial, porque era ubicado, además, yo lo recuerdo con ese sentido de la ubicación. Se respetaba el trabajo de los demás, que eso para mí es una de sus grandes virtudes. Puntualidad alemana. Él decía tal hora la misa, tal hora la reunión. Uno podía poner el reloj cuando llegaba Monseñor. Yo creo que él fue un hombre comprometido con sus ideas, comprometido con el otro, como él decía, ¿no? Es un hombre que se supo desenvolver políticamente muy bien en tiempos difíciles. Alguien muy generoso, muy humanitario y un defensor, como escuché decir también a otros, ¿no?, de los derechos humanos. Creo que eso está latente en cada obra que él hizo y en cada ayuda, ¿cierto?, al ser humano. Siempre fue un hombre de coraje, porque si no, no hubiera afrontado todo lo que afrontó. Eso es únicamente cómo puede explicar que haya sido, no tengo memoria de que otro obispo haya ido concurrido a las cárceles a visitar a los presos políticos de la época. Él calladamente se sometió a estos vejámenes para poder trasponer las rejas, para poder decir presente, aquí estoy yo los vengo a visitar, yo los vengo a reconfortar. Por iniciativa de Monseñor Kemmerer, su santidad Juan Pablo II dividió la diócesis de Posadas en dos. Así, el 17 de agosto de 1986, Monseñor Kemmerer consagró obispo de Iguazú a Monseñor Joaquín Piña Batelevel y al día siguiente entregó su ministerio episcopal a Monseñor Carmelo Juan Yaquinta, segundo obispo de Posadas. Un pastor, yo creo que fundamentalmente fue esto, ¿no? Un pastor totalmente entregado, un hombre de una voluntad férrea, porque él como buen alemán, ¿no?, se proponía una cosa y lo conseguía, y así es como pudo hacer tantas cosas aquí en Misiones, ¿no? Y un hombre muy comprometido con la realidad, ¿verdad?, la realidad social.
Por su destacada actuación pastoral y educativa durante tantos años en la diócesis de Posadas, recibió en vida varias distinciones, como ser adscripto honorario del Instituto Nacional Sanmartiniano, 1981, profesor honorario de la Universidad Nacional de Misiones, 1982, y ciudadano ilustre de Posadas, 1994, entre otras. Le gustaba mucho todo eso de celebrar su cumpleaños. No quería solamente que vengan el personal de la casa, sino con sus familiares, y eso se hacía muy, pero muy ameno. Sus últimos años los pasó en Posadas, ejerciendo el rectorado del Instituto Superior del Profesorado Antonio Ruiz de Montoya hasta 1994, cuando Monseñor Alfonso Delgado lo designó rector emérito. Falleció el 26 de junio de 1998 a los 89 años. Misiones no sería hoy lo que es si no hubiera pasado por acá Monseñor Kemmerer. Monseñor Kemmerer era siempre tan abierto, tan accesible, que cualquiera llegaba a él. Felicitarlo por todo lo que le hizo en bien de la provincia. Que no se olviden nunca de Monseñor como obispo, como formador de cabezas que era Monseñor. Y que lo recuerdo siempre, que tengo presente siempre su imagen. Es un gran ejemplo para mí, Monseñor Kemmerer, un gran maestro que tenemos que tratar de imitar, ¿sabes? Maestro. Él fue un maestro. Con mayúscula. Y la doctrina de su maestro, que está más arriba, la aplicó. Pienso que esa es la palabra más justa para el maestro con mayúscula. Y por ahí cuando escucho esa frase, que todos sean uno, me viene inmediatamente la imagen de Monseñor Kemmerer. Porque eso era lo que él quería. Bueno, le agradecería mucho. Lo iba a tener como, seguramente como a mi padre. Yo también no tengo más padre, y seguramente si estuviera a mi lado, no sé, le diría muchas cosas, pero sí todo de agradecimiento, ¿no? Porque mediante esto aprendí muchas cosas, a convivir, por ejemplo, con los mismos blancos, digamos. Tal vez si no nos conocíamos con el Monseñor Kemmerer, tal vez mi vida sería otra. Gracias en primer lugar, y luego que se lo extraña. Entonces, esta misa sirva para sumarnos como cristianos comprometidos a la tarea de la evangelización.